Y lo veíamos en los titulares, la policía española desarticuló un plan de expansión del grupo Mara en Barcelona. Se trata de la primera operación de este tipo en dicho país, donde donde al final hubieron 15 personas detenidas. Para conversar sobre este tema, profundizar respecto a las maras, vamos a tomar contacto con el analista internacional Patricio Gajardo, de Dorfman Gatas Consultores y máster también en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás, Patricio? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en Mundo Plus. Un gusto, Pablo, como siempre. Patricio, era uno de los grandes temores que había existido durante las últimas semanas. También hubo especulaciones de que pudieron haber llegado hasta nuestro país, pero ahora ya tenemos la confirmación finalmente que después de 10 meses de esta guerra por parte de Nayib Bukele con las maras, finalmente lograron salir del país y estaban intentando radicarse ahí en España. ¿Qué significa finalmente este intento por estar en otras partes del mundo? A ver, yo creo que hay daños colaterales. Las maras efectivamente están siendo perseguidas y con bastante efectividad por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Hay que recordar que las maras surgen en la década de los 80, surgen como una especie de mecanismo de protección para salvadoreños que habían emigrado a Estados Unidos en medio de la guerra civil en El Salvador. Y el control del territorio por parte de grupos mexicanos en California particularmente. De ahí las maras, a través de una política migratoria muy dura, los salvadoreños fueron devueltos a El Salvador y yo te diría que este tema de Barcelona demuestra un nivel de sofisticación mayor de las maras. Es decir, incluso en Chile se ha estado discutiendo de que si han llegado o no han llegado a Chile. Lo cierto es que en Italia está confirmado ya desde hace por lo menos un tiempo largo, porque hay un grupo de salvadoreños importante en Milán, que es la ciudad industrial de Italia, en la cual las maras sí tienen un nivel de penetración significativo y la propia policía italiana los ha detectado y los ha perseguido. Este caso en Barcelona demuestra que la ampliación hacia otros países de Europa es posible y no solamente yo creo que es siguiendo una línea más artesanal como el caso de El Salvador o los países del Triángulo Norte, me refiero básicamente a Honduras y Guatemala, sino que con vínculos más directos con el crimen organizado europeo, y yo creo que ese es un riesgo altísimo. O sea, va a ser más difícil detectar a las maras. Fíjate tú que en este golpe policial que se dio en Cataluña, habían los que se llaman célula o clicas, eran grupos que estaban preparando su iniciación. Las maras realizan una iniciación que involucra desde extorsión, asesinato, digamos, chantaje, tráfico de droga y con un nivel de violencia inusitado, incluso para el crimen organizado tradicional. Por lo tanto, vemos unas maras más sofisticadas que están entrando a Europa. Y si están entrando a Europa, y en el caso de Milán ya entraron hace una década más o menos, yo te diría que son riesgos que tenemos que tener en cuenta los chilenos. Claro, ¿qué tan factible en ese sentido, Patricio, es que las maras ya comiencen a expandirse no solo ya a Europa, como tú mencionabas, también este caso en Barcelona, pero qué tan factible es que puedan llegar hasta nuestro país? ¿Qué tan preparados estamos para poder detectarlas? Yo te diría que no estamos muy preparados, Pablo. O sea, honestamente, si han logrado un nivel de penetración, como te señalaba, en Milán, que es una de las zonas más desarrolladas de Italia, en Barcelona, que también es una de las zonas también más desarrolladas de España, y estamos viendo ejemplos concretos de persecución a las maras y de persecución de personas que se estaban preparando para ritos de iniciación. Las maras hacen ritos de iniciación, incluso es tanto que en el caso de las mujeres, son más hombres que mujeres, pero en el caso de las mujeres los ritos de iniciación suponen muchas veces violaciones colectivas de parte de los mismos grupos de las maras. Entonces, y en el caso de los hombres, muchas veces un sicariato, es decir, matar a una persona por encargo.
Te diría yo que lo que está reflejando esto es que seguramente las maras no están actuando solas, o sea, ya no es un grupo que se movía en un medio ambiente centroamericano, sino que tiene que haber combinación con el crimen organizado europeo, en el caso de Italia con la mafia italiana, y en el caso español también con organizaciones de crimen organizado. Si no, difícilmente tendrían una presencia en países como España e Italia. Y en el caso chileno yo creo que estamos muy poco preparados si consideramos que la frontera norte virtualmente está entrando cualquier tipo de persona. Hay vínculos con el crimen organizado en el ingreso de personas, eso ha sido reconocido por todos los sectores. Y la viabilidad de que entren a Chile, un país que aparece como de un buen nivel y con de un buen nivel de desarrollo y con una amplitud en términos del manejo de la delincuencia, en términos de no tener una política muy agresiva en relación a la delincuencia. Creo que es el ambiente ideal para expandirse a Chile, como a otros países también. No menciono Chile en el caso particular, pero creo que la posibilidad de hacerlo son muy altas. Claro. Respecto al caso de España, ellos informaron que, bueno, dicen que es primera vez en Barcelona, eso sí, porque hace 8 años también desbarataron a un grupo que pertenecía a las maras, en esa ocasión era de la Salvatrucha. Estuvieron cerca de una década sin tener presencia de los maras, según ellos, pero ¿qué tanta responsabilidad se le podría atribuir a Nayib Bukele y a esta guerra en finalmente este éxodo por parte de los pandilleros hacia otros países? Es normal. Es un daño colateral, Pablo, absolutamente normal. Fíjate tú cuando se atacó con el Plan Colombia el narcotráfico y los vínculos con la guerrilla colombiana se trasladó a México. Se produce un desvío del crimen organizado hacia otras zonas del mundo. Eso es lo normal. Lo normal, o sea, lo que está sucediendo es normal. El crimen organizado, y en este caso las maras, que aparte de ser un crimen organizado, son muy violentas y han llegado a un nivel de expertise y que están siendo atacadas de manera muy fuerte en El Salvador, es clarísimo que van a buscar otros destinos. Y esos destinos ya no los van a buscar solamente como maras, sino que con contactos que han ido alcanzando con organizaciones de crimen organizado, de narcotraficantes en el caso de México, que ya lo tienen hace tiempo. Me imagino que en el caso de Italia, con la mafia italiana, y en el caso de España y de otros países europeos, con crimen organizado con alto nivel de sofisticación. Entonces, es el resultado del éxito de Bukele. Claro, ¿y por qué se ha hecho tan difícil? Nos mencionabas, Patricio, que las maras aparecieron ya desde la década de los 80. ¿Por qué se hace tan difícil finalmente esta guerra para poder controlar finalmente a las maras? Tardamos años en que finalmente Nayib Bukele también declara esta guerra en contra de estas organizaciones criminales. Pero ¿por qué no se había hecho antes? ¿Por qué tardaron tanto las autoridades en poder ponerle un punto final a las maras y teniendo en cuenta de que ahora además se pueden comenzar a expandir hacia otros territorios? Es muy interesante tu pregunta porque corresponde ahí tenerla en cuenta con la situación interna de El Salvador. No te olvides que durante los 80, 90, El Salvador vive una verdadera guerra civil, no una verdadera, es una guerra civil, y que produce una gran migración hacia el exterior, particularmente hacia Estados Unidos. Y las maras se forman en Los Ángeles para combatir, te insisto, a organizaciones mexicanas que controlaban el crimen organizado en esa zona. Y como una forma de protección a los salvadoreños migrantes de la guerra civil en El Salvador. Pues bien, en El Salvador han gobernado, luego de la guerra civil, cuando se logra la paz, básicamente el movimiento de liberación revolucionaria y el Arenas, que es de derecha. Y los dos grupos en el poder, efectivamente, yo te diría que no han sido capaces, ha faltado la voluntad política
que hay que reconocerle a Bukele, que también ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos a partir de esa voluntad política tan férrea. No olvidemos que mostró hace muy pocos días una cárcel gigantesca, que para algunos es un campo de concentración, para otros es darle un poco más de dignidad a los presos de las maras, pero lo cierto es que demuestra que Bukele está decidido a terminar con las maras. Y terminar con las maras en términos, habían extorsiones, la gente, los negocios tenían que pagar cuotas, violaban a las hijas de las personas de las zonas campesinas en los cuales ellos tenían un verdadero control territorial, y por lo tanto tú ahí te juegas en un manejo difícil de resolver. Y hay que reconocer que Bukele, primero, ha tenido un respaldo muy contundente de la población. Tiene alrededor de un 80 o más de un 80% de aprobación en términos de apoyo. Transformó a El Salvador en uno de los países más seguros de Centroamérica, por lo menos en el Triángulo Norte, que es Guatemala y Honduras. Honduras es con una presidenta de izquierda, porque Nayib Bukele podríamos ubicarlo dentro de un populismo de derecha. Claro. Honduras, con una presidenta de izquierda, está pensando en actuar de la misma forma, e incluso Guatemala, que también tiene grandes problemas de violencia interna, también está en esa intención de aplicar medidas más duras. Claro. Entonces yo te definiría básicamente voluntad política, respaldo parlamentario, respaldo de las Fuerzas Armadas y respaldo ciudadano, sin lugar a dudas, que está generando un cambio. Se ha transformado El Salvador, aunque tú no lo creas, Pablo, en el país más seguro de Centroamérica. Entonces, claro, ahora eso ha trasladado el problema hacia otros lados, y con un nivel de sofisticación muchísimo más complejo, en los cuales Chile tiene que estar preparado a enfrentarlo si es que también somos parte de este daño colateral. Claro, así que vamos a estar muy atentos a cómo se sigue desarrollando toda esta historia ya con las maras de El Salvador. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mundo Plus, Patricio. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Siempre un gusto, Pablo, en serio.